EDE Fundazioan etapa berri bati eman diogu hasiera eta gure irudia eta gure marka berritu egin ditugu. Lanean jarraitzen dugu iraunkorrak, inklusiboak eta jasangarriak diren aldaketak sortzeko eta etorkizunari begiratzeko gaitasuna sendotzen dugu 3 esparruren bidez. Ezagutza, suspergintza eta enplegu inklusiboa. EDE Conocimiento somos un centro de investigación aplicada centrada en los retos sociales de nuestra sociedad. Trabajamos con las organizaciones reforzando sus capacidades y aportando, poniendo a disposición de ellas nuestro conocimiento y especialización en el ámbito de la intervención social. Lo hacemos a través de la investigación, la consultoría y la asesoría, la formación y el desarrollo comunitario. Egin berri dugun lanetako bat, Eusko Jaurlaritzarekin batera, Euskadin haurren eta nerabeen indarkeriari buruz egindako txostena da. Ha estudiado todo tipo de violencia contra los niños, niñas y adolescentes, desde la violencia intrafamiliar hasta la que se produce entre iguales, entre los propios menores. Ikerketa honetan, eragile sozial ezberdin askok parte hartu dute, gizarte zerbitzuen esparruko eragileek, baina baita ere beste esparruetan lan egiten duten eragileek baita. Arlo judizialkoek, osasun mailan lan egiten dutenek, hezkuntza arlokoek, guztiek hartu dute parte. Ikuspuntu ezberdinetatik abiatuta, lortu dugun izan da arazo larri honi aurre egiteko orientabide batzuk adostea. EDE suspergintzan, pertsonen bizitza baldintzak hobetzen dituzten, baloreak sustatzen dituzten, eta gaitasun individualak eta taldekoak garatzen dituzten zerbitzuak eta proiektuak diseinatu eta kudeatzen ditugu. Tenemos una amplia experiencia en diferentes programas, tanto del ámbito social como cultural y educativo. El último proyecto que estamos poniendo en marcha es Aritu, que es un laboratorio de tecnología digital. Pone el foco, sobre todo, en la forma en la que la tecnología está omnipresente, diríamos, en todas las esferas de la vida y cómo condiciona nuestras relaciones con las personas, con los objetos, con la realidad. Interesatzen zaigu zabaltzea aukera edo behintzat ezagutaraztea beste kolektibo batzuei eta pentsatzen dugu zer esateko dutela, eta behar bada teknologiarekiko dugun ideia eraldatu dezaketela. Espazioak sortzen ditugu. Nun sortzea, ikastea, libreki, partekatzea eta ondo pasatzea da importantea. Tuve la posibilidad de acercarme a tecnología con la que antes no había experimentado, que facilite el acceso de las personas a este tipo de tecnologías. EDE enplegu inklusiboaren bidez, prestakuntza, bitartekaritza eta laguntza baliabideak eskaintzen ditugu, zaurgarritasun egoeran dauden eta lan munduan txertatzeko prozesuan dauden pertsonen enplegua lortzeko gaitasuna hobetzeko. Horren adibideak dira, suspertu eta emaktiba. Se trata de un programa dirigido a mujeres, en el que se trabaja su empoderamiento, se les orienta hacia las oportunidades del mercado laboral. En Emaktiva trabajamos en que las mujeres recuperen la confianza en sí mismas, la autoestima. Gracias a Emaktiva me he dado cuenta que soy una mujer que valgo mucho y aprendí a quererme más, tanto que me enamoré de mí misma. Desarrollamos talleres, trabajamos en sus competencias técnicas, competencias sociales, competencias comunicacionales. Desarrollamos formación para que mejoren en su empleabilidad. Yo siempre he tenido trabajos precarios, entonces yo lo que quería era mejorar mi situación laboral. Me apetecía dar un cambio a mi vida laboral. Es un proyecto que se desarrolla gracias a la financiación del Fondo Social Europeo, del ANVIDE y de la Diputación Foral de Vizcaya. Desde que empezamos en 2016 hemos acompañado ya a más de 300 mujeres, consiguiendo que prácticamente el 50% encuentren un empleo. Y han sido más de 100 las empresas que nos han acompañado y han hecho que esto fuera posible. Estoy trabajando en Euskotre, estoy encantada. Mi vida va mejorando y mi autoestima, vamos. Estoy ahora trabajando media jornada, que sé compaginarlo con los niños. Suspertu es una empresa de inserción que pretende generar empleo para personas con dificultad en la búsqueda de empleo.
y lo hacemos a través del trabajo con contratación, donde se les forma y se les capacita profesionalmente para luego encontrar trabajo en el mercado ordinario. Generamos a través de Ateri, que es nuestra marca de una red de instalaciones, de residencias, albergues, hostels, restaurantes y tabernas. Gestionamos de manera eficiente esas instalaciones, dando servicio hostelero a la sociedad en general. Porque he aprendido mucho, ha cambiado el nivel de trabajo para mejor. Denok artean, bai nagusiak eta bai lankideok, familia bat osatzen dugu. Benetan sinisten dugu pertsonek eta komunitateek gizartea eraldatzen dutela. EDE Fundazioa. Etapa berria, helmuga berriak.